Continuando con la jornada del Día del Patrimonio que he preparado Geoturismo Licanantay, yo les voy a hablar del funcionamiento hidrogeológico de humedales que existieron o existen a lo largo del río Copiapó. Mi nombre es Ramón Quiroz, soy geólogo, magíster en hidrogeología. Bueno, la definición de humedal no está muy clara debido a que estos ecosistemas agrupan varias disciplinas, entonces cada disciplina le da su significado. Principalmente un humedal es un ecosistema intermedio, transicional, entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Principalmente lo que debe tener un humedal son plantas hidrófilas, al menos periódicamente. Estas plantas hidrófilas son plantas que están adaptadas a vivir en ambientes saturados de agua. ¿Cómo se relaciona el agua subterránea con los humedales y la hidrogeología? Bueno, tenemos tres tipos de humedales desde el punto de vista hidrogeológico. Tenemos un humedal de recarga, que es un humedal que recibe precipitaciones, correntía superficial, y desde él se infiltra agua hacia el acuífero. Esto ocurre principalmente en la zona altoandina, en las partes altas. Y luego tenemos un humedal transicional, que este humedal es el nivel piezométrico, o sea, el agua subterránea alcanza la superficie, aflora agua, se desarrolla vegetación y luego vuelve a infiltrar. Finalmente tenemos un humedal de descarga, que es afloramiento de agua subterránea. Luego en esta zona la salida principal es la evaporación. Esto puede ser el mar o los salares que tenemos en la alta cordillera. ¿En qué se caracteriza un humedal de otro? Es que en esta zona son humedales con menos contenido de sales que en la zona de descarga, y además son aguas más recientes, aguas de menor edad que las que existen en las zonas de descarga, principalmente estuarios en zonas costeras y en los salares, como les mencionaba. A lo largo del río Copiapó han realizado diversos estudios hidrogeológicos. Uno realizado en el año 1987 identificó 5 tramos en el río en que existía un afloramiento de agua subterránea, por lo cual escurría el río y se desarrollaba vegetación tipo vega, de la cual existía evapotranspiración del agua. Esto era en el sector de La Puerta, agua abajo del embalse Lautaro. Luego el siguiente afloramiento ocurría en el sector de Nantoco, donde está la quebrada Carrizalillo. Luego en Copiapó, donde está la agua abajo de la quebrada Baipote, en el sector de Pretil también ocurría un afloramiento de agua subterránea. En el sector de Piedra Colgada y finalmente en el sector de Angostura, o el sector de María Isabel, que también le denominan. Si ustedes se fijan, los afloramientos de agua subterránea por lo general están asociados a un alzamiento del basamento rocoso, por lo cual se estrecha el acuífero y existe un afloramiento. También se asocia a la mayor recarga por las quebradas laterales, en el caso de Nantoco la quebrada Carrizalillo y en el caso de Copiapó por la quebrada Baipote. El panorama visto en planta es el siguiente. Tenemos la parte alta aquí con el río Jorquera, el río Pulido, el río Manfla, la zona del embalse Lautaro, y ahí está el sector de La Puerta con el afloramiento que les mencionaba y el humedal de Nantoco, de la quebrada Carrizalillo que les mencionaba, Copiapó con la quebrada Paipote, el sector de Piedra Colgada y finalmente Angostura. Bueno, el río Copiapó, como todos sabemos y es conocido a nivel nacional, es una cuenca sobreexplotada. ¿Por qué se dice que está sobreexplotada? Porque la recarga es bastante inferior respecto a la demanda de agua. Según los datos de la DGA, la recarga fluctuaría alrededor de 400 litros por segundo. La descarga natural, por los afloramientos de vega y la descarga al mar, serían alrededor de 1500 litros por segundo, pero la demanda de agua subterránea son alrededor de 21.000 litros por segundo en derechos otorgados, de los cuales se estima que se usan alrededor de 8000. Pero igual es el doble de lo que está recargando. Entonces, ¿eso que genera? Finalmente una pérdida de humedales. ¿Por qué una pérdida de humedales? Acá vamos a ver
vamos a ir viendo caso por caso. Este es el humedal de la puerta, que sería un humedal de tránsito, porque hay una descarga de agua subterránea, una zona de evapotranspiración y luego una descarga por infiltración hacia el acuífero nuevamente. El afloramiento del humedal de la puerta está en este sector aproximadamente, como les mencionaba, agua abajo del embalse Lautaro. El agua fluye, ¿cierto? Y en esta zona ya se vuelve a infiltrar. Esta es una imagen del 2006. ¿Cuál es el panorama más reciente? Esta es una foto del 2017, que la vegetación está aislada a los paños unos de otros. Hay sectores donde está seco totalmente el humedal. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la DGA tiene diferentes pozos donde miden el nivel piezométrico. Si ustedes se fijan, alrededor del año 2000 el nivel subterráneo empieza a ir a la baja, fluctuante pero a la baja. Entonces, ¿qué genera esto? Que la vegetación quede colgada y unos paños están con vegetación desconectados de otros y otros que están directamente desconectados. Esta es una foto desde un cerro cercano al sector de la puerta y podemos ver que el río está canalizado, esto es solo agua superficial, en desconexión con el agua subterránea. Y los paños de vegetación, acá tenemos una vegetación tipo totora, típica de humedales, que tenemos cola de zorro, eh, y diferentes tipos de vegetación asociada a humedal. El humedal de Nantoque, mencionaba este estudio del 1987, está completamente desaparecido. Acá se puede ver en una foto aérea de 1955 de los vuelos Icon que se realizaron en Chile. Está toda esta zona de vegetación asociada a humedal, pero lo que se ve actualmente es nada, o sea, está totalmente seco. Y si nos vamos a los pozos de monitoreo de la DGA en el sector de Nantoco, van a la baja desde el 88, 89, van a la baja hasta fecha reciente en que ya los pozos están colgados de monitoreo, por eso no tenemos más mediciones en este punto. En el caso de Copiapó, es un caso más cercano a la población, en el sector del Pretil. Este es el parque del Pretil, en el año 1955. Este es el parque en el año actual. Acá está el estadio de Copiapó como para orientarse. Ahí también está el estadio, que esta foto es del 2017, entonces estaba inundado con barro todavía. Si ustedes se fijan, acá viene el río completamente seco y en esta zona la vegetación empieza a aumentar. El río retoma el curso de agua, ¿cierto? Y tenemos una vegetación bastante densa. Eso actualmente no existe. El agua que escurre habitualmente en el río Copiapó, porque drenan el agua de los canales hacia el río y fluye superficialmente. No hay una conexión entre el agua subterránea y el agua superficial. En el caso de los pozos de monitoreo de la DGA en este sector también van a la baja. De hecho, en 2008-2009 ya estos pozos quedaron colgados, por eso no hay más mediciones, pero continúan a la baja. Este otro caso más cercano y es bastante reciente. Esta imagen satelital es del 2004 en el sector de Piedra Colgada. Acá está la Piedra Colgada propiamente tal. Acá un poco más arriba está el cruce del camino directo hacia Llenar. Y podemos ver que aquel río venía seco y en esta zona ya la vegetación empezaba a crecer. Toda esta zona era el humedal de Piedra Colgada. Si vemos una imagen satelital más reciente, o si tienen la oportunidad de ir a conocer el sector, acá está el cruce que les mencionaba hacia Vallenar. En esta zona ya no hay afloramiento de agua subterránea. Si hay escurrimiento de agua superficial, no estando conectada con el acuífero. En esta imagen que tenemos acá de un pozo de monitoreo de la DGA, podemos ver que a partir del año 90 empieza a bajar el nivel, ¿cierto? Y luego ya del 2000 empieza a aumentar su pendiente de descenso y el 2011-2010 se va a la baja. Este descenso abrupto ocurre principalmente por un bombeo de agua subterránea para el abastecimiento humano de la población de Copiapó. Luego tenemos el humedal de Angostura. Este humedal de Angostura, a mi parecer, es el último del acuífero del río Copiapó, y luego le voy a explicar por qué. Porque no es el sector de Puerto Viejo, que ese es el humedal más conocido en esta zona. El humedal de Angostura es poco conocido, yo creo principalmente por la lejanía a la carretera, y solamente se puede ver desde cerca en el cruce hacia Barranquilla y en el cruce hacia Puerto Viejo. Si nos fijamos en el nivel piezométrico en un pozo cercano a este humedal, el nivel piezométrico no va a la baja, por lo cual es un humedal que se mantiene en bastante buen estado.
¿Cómo funciona este humedal? Tenemos un punto de descarga de agua subterránea, que es este sector. Hay una descarga de agua subterránea, ¿cierto? Un crecimiento de vegetación adaptada a vivir en ambientes saturados en agua. Y luego tenemos una descarga, pero superficial, por eso es un humedal de descarga. En el sector de angostura, que es este sector de acá, donde se angosta el valle, por eso se denomina angostura, la geología es una roca metamórfica bastante poco permeable que impide el flujo subterráneo desde esta zona, que es un acuífero detrítico, hacia aguas abajo. Por eso les mencionaba que este es el último humedal del acuífero del río Copiapó. Porque ¿qué es lo que ocurre en el sector de desembocadura del río? Es que el agua superficial desemboca en el mar y se produce esta diferencia de densidad y generación de este humedal costero. Pero en esta zona es el final del acuífero del río Copiapó. Podemos ver la vegetación que existe en esta zona del afloramiento, una vegetación bastante densa. ¿Y por qué son importantes estos humedales? Por el control de avenida. Esta es una imagen posterior a la crecida del aluvión del 2015, donde podemos ver que la vegetación eh, generó un freno, digamos, a la potencia y la energía que lleva el río, y además es un sector bastante aprovechado por pobladores cercanos también para el uso ganadero, por sus animales, por sus caballos, sus cabras también hay y ovejas, pero también es bastante importante por la avifauna local. Hay una familia de patos importante en esa zona que es bastante interesante de ir a mirar, sobre todo porque es un sector que no está muy intervenido y la avifauna local no está en contacto con las personas. Y eso, básicamente lo que me interesaba mostrarles la presencia de diferentes humedales a lo largo del río Copiapó y cómo estos se han ido perdiendo por la acción del hombre, principalmente por la sobreexplotación del recurso hídrico. Entonces destacar este humedal de tránsito en el sector de La Puerta, que ya está viéndose afectado por la sobreexplotación hídrica, y el caso del humedal de Copiapó, yo creo que el más triste porque este humedal estaba en plena ciudad de Copiapó, entonces podría ser un bonito sector para la educación, para el cuidado del medio ambiente, para el avistamiento de fauna, y el sector de angostura es lo último que nos queda, así que esperemos que la sobreexplotación hídrica no vaya en aumento y los descensos de nivel no lleguen a estas zonas para que la gente que vive ahí y la avifauna local pueda perdurar en el tiempo.